Aztele.tv. Buenas noches, bienvenidos al primer programa de este 2020 referente al tema de Gerardo Castillejas. Bienvenido, mi señor Gerardo Castillejas. ¿Qué tal, ingeniero? Ya Buenas has noches. sido invitado en varias ocasiones, por lo cual Así es. Te presentaré de manera muy breve, ya que Gerardo Castillejas Chávez tiene estudios de Ingeniería de Comunicación y Electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, generación 84, aún dentro del ESIME. Organizó conferencias para la institución gracias a su vinculación con la organización de Lyndon LaRouche en México. Bienvenido, Gerardo, nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar precisamente de temas, de un tema muy actual, que es referente al conflicto a nivel mundial que se ha suscitado a fechas recientes, y lo vamos a tratar como que la cooperación puede detener la guerra entre Rusia, China y los Estados Unidos. Tenemos antecedentes de grandes conflictos mundiales, mi estimado Gerardo, en lo referente a que hay una gota que detona lo que puede ser una guerra a nivel global o a nivel internacional. ¿Y por qué no nos das contextos diferentes o históricos para que podamos entrar a la actualidad? Bueno, me gustaría primero decir que hay una movilización en el mundo. Nuestra agrupación, yo formo parte de ella desde hace más de 25 años. El movimiento de Lyndon LaRouche encabeza un movimiento de oposición a la guerra. Y precisamente el día de hoy comenzó estos días de acción haciendo manifestaciones frente a la ONU, en la sede de Nueva York, en la torre de la famosa Trump Tower, allá también en Nueva York, y en diferentes embajadas y consulados de tanto de Europa como de Asia. Y aquí mañana en la Ciudad de México vamos a tener una pequeña manifestación enfrente de las Naciones Unidas. Ahora, esto es para mostrar que hay algo que está moviéndose en el mundo. Como sabes, en la historia se puede ver, la historia militar nos muestra que tal y como se conciben las guerras, no se llevan a cabo así. Si se pensara que así como se concibió la Segunda o la Primera Guerra Mundial, se hubiera visto en qué terminó, pues no se hubieran hecho, ¿no? Entonces, lo que se tenga planificado de guerras para este inicio de siglo, pues, y de milenio, pues no necesariamente va a ser como lo tienen planeado. Empezamos un año con noticias tremendas, ¿no? Fue este asesinato por parte del gobierno de los Estados Unidos del general Qasem Soleimani, este militar pues el número 2 en Irán, un militar muy querido, muy vinculado al sector de inteligencia, un hombre con muchas capacidades, no solo militares, ¿no? Muy querido porque él
ha ayudado a que Irán se desarrolle como la nación que es, pese a todos los obstáculos que ha tenido. Entonces esto activó todos unos mecanismos que ya venían desde antes. Ya la guerra contra Irán, se viene trabajando hace muchos años. Y ahora se está reviviendo un esquema para atacar a Irán. Entonces se ataca a Irán, se asesina a este general, y ahora se hace las cosas, uno ve las noticias y pareciera la política de sanciones que hay, de amenazas contra Irán, es como si los iraníes hubieran atacado a los Estados Unidos, como si ellos se hubieran metido a matar a algún general importante norteamericano. Así están siendo tratados. Lo que tenemos aquí es un proceso grave, complejo, pero sí hay solución. No queremos venir aquí a espantar a nuestros televidentes de que la situación ha llegado a un punto de no retorno. Sí lo hay. Y de eso es lo que se trata esta movilización que estamos llevando a cabo. Veamos un poquito para atrás de historia, para tratar de ponerse en contexto de qué es lo que está ocurriendo. ¿Podemos poner la primera diapositiva, por favor? La primera imagen. Lo que quiero que se vea esta es una imagen cuando triunfó este movimiento fascista en Ucrania. Esta es una foto en Kiev en el 2014, cuando estos revolucionarios, ¿no? Ellos los que financiados y operados desde fuera de Rusia, desde fuera de Ucrania, se levantaron en armas contra el gobierno democrático, porque venía de una elección el gobierno ucraniano encabezado por Yanukovych. Y entonces es interesante poner atención en esto porque menos de un año antes, en el 2013, China había lanzado una iniciativa de cooperación global que es la nueva ruta de la seda, que lo hizo en julio del 2013. Y apenas, ¿no?, entrando a 2014, respondieron con un cambio de régimen en Ucrania. Quitaron al gobierno anterior para poner un gobierno completamente dócil hacia lo que tendría que ser una política de agresión contra Rusia. Ponemos la siguiente diapositiva. Lo que estamos nosotros... El nuevo Trato Verde es un movimiento financiado fuertemente por gobiernos occidentales de ambientalistas que están haciendo muchas manifestaciones para mostrar que el mundo necesita de inmediato detener la emisión de gases de efecto invernadero. No es el propósito de este programa abordarlo, solamente diré que esto completamente polémico. Hay muchos científicos que han mostrado su oposición a estos argumentos, mostrando de que no es un problema en el mundo, no estamos en la emergencia climática que se nos repite todo el tiempo, no es así. Estamos en un proceso en el cual ciertamente el mundo contamina las industrias y tenemos que reducir esa contaminación, pero eso no significa que el clima esté cambiando por ello. El clima es un fenómeno cósmico que tiene muchos parámetros como para establecer que solamente el CO2 que emitido por la industria sea el responsable, por la quema de hidrocarburos sea el responsable, cuando el CO2 pues es solamente el 0.037% de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, no tiene lógica, sin embargo tiene mucha propaganda. Y esto se llama el nuevo Trato Verde. Es una agresión directa a la industria del mundo, particularmente la industria de los países subdesarrollados, que es la industria más atrasada y que contamina más. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, nosotros partimos del hecho de que se tiene que convocar a una cumbre de 3 presidentes. 3 presidentes que representan a las 3 naciones que tienen el suficiente poder económico, político y militar como para cambiar el curso de la historia presente. Estos 3 gobiernos son el gobierno estadounidense, por supuesto, el gobierno chino y Rusia. Aquí en la foto pues vemos una de las poquísimas veces en las que Putin
y Donald Trump han podido dialogar. Pareciera sorprendente, pero no lo es, de que dos líderes de las principales potencias nucleares del planeta no han podido sentarse a dialogar más que, no sé, una hora, hora y media en lo que van de la administración Trump. Es increíble, pero así ha ocurrido. Cada vez que hay una oportunidad de diálogo, hay una forma de sabotaje para que no ocurra. Y sean intermediarios los que hablen por ellos, pero no directamente los jefes de gobierno. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una presentación que hizo el primer ministro hindú, Narendra Modi, en los Estados Unidos. Esto fue el año pasado y fue impactante la manera en cómo el presidente hindú se dirigió a los jóvenes, no solamente la comunidad hindú en los Estados Unidos, sino jóvenes norteamericanos, básicamente con esta presentación de que se tiene que dialogar. Las naciones tienen que aprender a resolver los problemas por la vía diplomática, por la vía inteligente del diálogo, ¿verdad? No es necesario llegar a las cuestiones de sanciones económicas que a nadie benefician, y menos a la guerra. Entonces, el clima que se ha venido creando desde la Ruta de la Seda, que se forjó en 2013 en adelante, ha sido un proceso de diálogo. La siguiente, por favor. Bueno, mucho de lo que está pasando en el mundo en términos del desarrollo económico se debe a este hombre. Como todos saben, pues es el presidente chino, Xi Jinping. Él ha establecido en todos los foros posibles que el mundo tiene que pasar por un nuevo paradigma de cooperación. Un paradigma donde se buscan lo que se llama se me escapó la palabra, bueno, todos los proyectos que sean de beneficio mutuo, un beneficio compartido. Es decir, cualquier nación que pretenda llevar a cabo relaciones con otras tiene que establecer cuáles son los propósitos mutuos de beneficio. Y podemos dar muchos ejemplos de cómo es que la relación que China ha establecido con los países de Asia, sus vecinos inmediatos, como Rusia, por ejemplo, como con países no tan cercanos como los africanos, ahora más recientemente Latinoamérica, tienen ese mismo enfoque. Vamos a buscar las maneras en las que podamos hacer los intercambios necesarios. A todos nos conviene tener un comercio justo, a todos nos conviene establecer nuestras prioridades en los eventos y reuniones que haya internacionales. Te voy a dar un ejemplo. China, el año pasado, presentó una feria, la primera vez que la hace, una feria de importaciones y exportaciones. Es única en el mundo. Todas las ferias comerciales o industriales son para presentar lo que un país puede brindar a todo el mundo para que se vendan sus productos. Esta feria que organizó el gobierno chino en noviembre pasado y la va a repetir ahora en noviembre de este año, es una feria donde el gobierno convoca a empresas chinas que quieran importar bienes y servicios del mundo. Es una oportunidad magnífica para que productores del planeta digan, bueno, nos están abriendo las puertas a un país que tiene pues 1.600 millones de personas, de las cuales el nivel de vida, el poder adquisitivo ha aumentado muchísimo. Es muy atractivo para todos y China está abriendo esa posibilidad. La siguiente, por favor. Este es Lindo LaRouche. LaRouche fue, porque falleció en febrero del año pasado, el que forjó estos principios de cooperación. En el 1997, LaRouche fue el que concibió la idea de un puente euroasiático. Conectar físicamente a este megacontinente que es Euroasia a través de grandes proyectos de desarrollo de infraestructura, ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, toda una red de telecomunicaciones para empezar a dar a las economías de Asia y Europa un proceso de real conectividad. Esta globalización que se nos ha vendido tanto, pues es una globalización financiera, pero las naciones realmente no están gozando de esta conectividad que la globalización prometía traer. Ni siquiera tenemos autopistas suficientes de Norteamérica con Sudamérica. No hay ferrocarriles. Hace mucho tiempo que se abandonaron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una globalización
de los financieros. No es una globalización que vaya a crear en el mundo, ¿no?, este proceso de integración. Así que lo que quisiera cerrar en este primer bloque son varios asuntos. Si hay un peligro real de guerra, porque lo que tenemos es que un grupo, un sector de los Estados Unidos está dedicado a que sí va a continuar con la política de cambios de régimen. Es una política que ya tiene años y que se ha abiertamente expuesto. O sea, ¿para qué se hacen las invasiones? ¿Para qué se van a cabo las guerras? Para hacer cambios de régimen y colocar gobiernos que sean dóciles a lo que los intereses financieros quieren. Gobierno que no es dócil, se le tiene que echar, se le tiene que tumbar. Entonces, en Estados Unidos no existe un gobierno, existe un campo de batalla, donde el propio presidente que gana la presidencia, Trump, por un voto antisistema que la población le da. Trump básicamente promete que va a hacer crecer la economía norteamericana, que no va a haber más guerras y se va a concentrar en el crecimiento económico interno de los Estados Unidos. Hasta ahora ha cumplido parcialmente lo del crecimiento, ha crecido la economía norteamericana a tasas muy reducidas, ha aumentado el empleo, pero el asunto es que las guerras están al borde, ¿no?, a punto de ocurrir. Quisiera con esto terminar el primer bloque. Claro, ahora es muy importante, tú planteas el tema referente a un diálogo o triálogo, digamos, en este caso, ¿verdad? Pero las condiciones están dadas cuando Estados Unidos aplica aranceles a China, por ejemplo, y bloquea y lo amenaza de que no le compre petróleo a Irán y cosas de ese tipo. Digamos, ese escenario se puede dar, bajo ese escenario se puede dar ese diálogo. Sí, precisamente es necesario hacer ese diálogo por esas condiciones, precisamente por ello. Necesitamos llevarlo a la práctica. Hay condiciones, hay voluntad de hacerlo. El presidente chino, el presidente ruso y muchos están insistiendo en el diálogo al alto nivel, ¿no? El asunto es buscar los espacios y los momentos. Este año en particular, lo vamos a mencionar en la siguiente parte, hay oportunidades enormes porque este año se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, precisamente tú lo mencionaste en un principio. Todas las guerras, todos los pleitos, se sabe cómo inician, pero jamás se sabe cómo terminan. ¿Verdad? Y las expectativas en este caso, pues serían devastadoras debido a todas las armas que se tienen actualmente en el mundo, ¿no? Así es. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Pues, mi estimado Gerardo, estamos hablando precisamente de este diálogo tan necesario entre tres potencias mundiales, debido a las consideraciones que en este año se están dando. Sí, este año va a ser muy interesante porque va a haber oportunidades de diálogo. Se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los países aliados, ¿no?, que derrotaron el fascismo en Europa, pues van a hacer celebraciones enormes. Las principales van a ser en Francia y ya están invitados todos, ¿no? O sea, está invitado Putin, está invitado Trump, por supuesto. Y en mayo los propios rusos van a hacer un gran evento porque es el de fin de lo que llaman ellos la Gran Guerra Patria. Es lo que a Rusia le costó terminar la guerra, porque Rusia es la nación que más sufrió en la Segunda Guerra Mundial. Probablemente murieron más de 27 millones de rusos en todos los frentes y lo hicieron con una enorme entrega, el sacrificio, pues. Rusia les va a rendir tributo de un conflicto que ellos no comenzaron, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, son las oportunidades para reunirlos. Se van a reunir los aliados, digamos. Sí, y ahí es el factor chino, porque China y los Estados Unidos estuvieron aliados en la Segunda Guerra Mundial. Contra, en este momento, pues el imperio japonés estaba del lado de los alemanes. En fin, de los nazis, hay que ser. Quisiera que pusiéramos la siguiente diapositiva. Adelante. Para poder exponer un poquito qué es esto del puente terrestre, y ese es el contexto en el que estamos nosotros funcionando como planeta. Lo que ven ustedes, estas líneas que cruzan los continentes, son las conexiones, algunas por construir, otras están construidas. Básicamente las líneas verdes son las líneas de corredores que ya están construidos en Euroasia, operando. En la letra C, que es el corredor euroasiático, fue el primero, es un corredor que ya funciona, tiene vías de ferrocarril, algunos tramos son de alta velocidad y conecta el extremo sur de China hasta Ámsterdam. Eso ya está fluyendo, pasa obviamente por Asia Central, pasa por Moscú, entra por a Europa en la parte norte y llega pasa el mar Báltico y llega hasta los Países Bajos. Las otras líneas que vemos han sido líneas adicionales que conectan a China
con Indochina, por ejemplo, con la India, con Mongolia. Hay otras que están conectando, se extienden hacia lo que es el Medio Oriente. Y esas son las líneas verdes. Las líneas azules son la ruta marítima de la seda. Esa ruta marítima es totalmente funcional, conecta puertos y superpuertos del sur de Asia y entran ya sea por el canal de Suez, por el Mar Rojo, entran para entrar por el Mediterráneo al sur de Europa, y también entran a la costa oriental de África. Bueno, esas rutas, por ahí se está circulando, en esa zona del sur de Asia, por vía marítima circula más del 70% del comercio mundial marítimo. Por eso es tan importante que se desarrolle la infraestructura marítima, aeroportuaria de esa zona y se extienda al mundo. En el lado de América, en el continente americano, esas líneas amarillas que vemos son las conexiones ferroviarias. Algunas ya están concluidas, otras no, pero necesitamos hacer el trazado completo, cuadricular, digamos así, el continente americano, para que fluyan esa conectividad, permita el desarrollo de las naciones. Por eso es tan importante que esta administración de López Obrador le dé ese énfasis a los ferrocarriles. No es solo un asunto local de conexión de la península, el tren transpeninsular, el Maya, o el transísmico, que es fundamental porque va a conectar los océanos. También hay que llevar a cabo los trenes que conecten el centro sur del país hacia el norte, hacia lugares importantes de los Estados Unidos y hacia el sur. Hay que hacer notar que El Salvador está construyendo con capital de bancos chinos el primer ferrocarril. Ellos no tenían ferrocarril, están construyendo un primer ferrocarril de velocidad media que va de la capital de El Salvador hacia el norte y se podría extender a Centroamérica, hacia el norte, para conectarse al sur de México. Ese sería fundamental para empezar a hacer esa integración física y América participe de esa ruta de la seda. Si son observadores, van a ver ahí que el estrecho de Bering aparece conectado. Realmente no lo está. Es un proyecto que se ha trabajado, se ha estudiado, es un gran proyecto de ingeniería y es totalmente factible hacerlo, pero requiere la colaboración de estas dos naciones, Estados Unidos y Rusia. Por eso es que los diálogos son indispensables. Esto es lo que puede evitar una situación de guerra, para entrar a un proceso de cooperación y desarrollo acelerado, porque las necesidades insatisfechas de desarrollo son tremendas en el mundo, no solo en los países pobres. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto es una foto, ¿no? un dibujo polar. Es para que se den cuenta que eso es el mundo, eso es lo que somos como planeta. No somos tan grandes como para que no podamos conectar nuestros continentes. Esta visión así polar nos permite ver que es bastante factible el transporte terrestre, y si ustedes ponen su vista en Los Ángeles, en los Estados Unidos, ahí, y ven la ruta que se sigue hasta China, hasta el sur de China, por vía terrestre, por ferrocarriles, ese tramo, con la tecnología actual de ferrocarriles de alta velocidad de 350 kilómetros por hora, tardaríamos de llegar del puerto de Los Ángeles a la parte, digamos, del sur de China, digamos, Guangzhou, estas ciudades del sur de China, tardaríamos aproximadamente 3 días y medio por ferrocarril de alta velocidad. Si se hace por mar, ese tramo tarda más de 26 días. Entonces estamos hablando de ahorros de tiempo y de dinero que son totalmente factibles hacer con tecnología ya actual y la que va a venir en los próximos años. Así que este es el futuro del mundo. Por eso hablamos que solamente el desarrollo es lo que va a permitir que el mundo pueda vivir un periodo de prosperidad sin guerras. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos son los proyectos que se tienen que impulsar. Después les platico algo que pudimos hablar con
con gente, con la oficina de la presidencia de AMLO, de la necesidad de estos proyectos. Básicamente el primer tren que ustedes ven ahí, pues es un maglev, es la tecnología de suspensión de levitación magnética que ya está funcionando. Ese es el famoso tren maglev que que conecta a Shanghái con el aeropuerto. Es un tramo corto, pero es la demostración de un tren completamente moderno, optimizado. Y pues tengo que decirles que desde que se inauguró en el año 2000 hasta este momento tiene un retraso de 20 minutos en 20 años. O sea que se ha atrasado 1 minuto por año. Esa es la eficiencia de esos trenes. Las presas, por supuesto, y los grandes proyectos hidráulicos de gestión de agua son fundamentales. Tenemos que desarrollar agricultura en lugares que no es donde hay fertilidad, pero no tenemos agua. Hablamos de toda la parte norte y noroeste del país, planicies que tenemos que aprovechar y tenemos que llevar agua. El problema básicamente es la obra hidráulica que hay que desarrollar y los sistemas, la energía para poder mover esa agua. Hay proyectos, sí hay ingeniería capaz en México de mover las cantidades de agua que tenemos en el sur y en el occidente del país hacia las regiones que necesitamos cubrir. Lo que ven abajo pues es unos reactores, son los enfriadores de una planta de fisión, una planta nuclear, y en el centro abajo es el interior de un reactor experimental de fusión, que es la tecnología que va a desarrollarse en el siglo XXI y que la vamos a tener disponible muy probablemente antes del año 2050. Tendremos ya plantas comerciales de fusión y necesitamos poner a México como América Latina conectándose a este proceso que ya comenzó. Con todos los problemas que se tienen y estas posibilidades de guerra, las economías han podido avanzar, la tecnología ha avanzado, porque es un ímpetu natural de la humanidad el progreso. Nosotros, pues los seres humanos, por supuesto que queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, tengan menos problemas, desarrollen capacidades que nosotros no alcanzamos a desarrollar, aprovechen lo que alcanzamos a descubrir o a mejorar y ellos se mantengan en ese proceso. De manera que estamos en un momento de la historia donde pues estamos en un desafío. Yo comentaba hace unos minutos con nuestro director del canal que este año 2020 va a ser probablemente el año más importante de todo el milenio, porque puede ser el arranque de un nuevo sistema de cooperación global que haga a un lado las guerras, las amenazas que existen, que son muchas, y valía la pena dedicar un programa para explicar de dónde vienen esas amenazas. Solo las mencionaré. Estas amenazas vienen de un sector financiero encumbrado que básicamente se concentra en 2 sedes. En la City de Londres, que es el distrito financiero londinense por excelencia, y en algo que opera como la sucursal de la City, que es Wall Street. Desde que se fundaron los Estados Unidos, los banqueros, ¿verdad?, europeos se concentraron en la isla de Manhattan y desde ahí ellos han hecho todo tipo de operaciones geopolíticas, han financiado golpes de Estado, guerras, han puesto presidentes en los Estados Unidos, han asesinado presidentes en los Estados Unidos, y eso hay, por supuesto, que documentación histórica para mostrar que estas mafias siempre se han opuesto al desarrollo porque quieren mantener un sistema de privilegios, de manera que no son los políticos en turno en México, en Estados Unidos, en otros países, los responsables son directamente del problema del saqueo y de la corrupción. Ellos son solamente los vehículos que usan los grandes grupos financieros que finalmente son los que operan y controlan los aparatos de propaganda, los periódicos, los grandes canales de televisión, todo el espionaje que se hace a través de Internet, que es muy conocido. Bueno, pues esto opera porque las agencias de inteligencia gubernamentales funcionan bajo instrucciones de estos sectores financieros que están en un proceso de bancarrota. Esta es la gran noticia. Ese sistema financiero va a entrar en colapso en 2020
y esa es la oportunidad que tenemos. Me gustaría que con esta reflexión nuestros amigos se quedaran. Hay mucho por hacer y nos va a tocar este año ver el colapso del sistema financiero. Lo comentaremos después del corte. Muy bien. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Muy bien, pues mi estimado Gerardo, ya llegamos al tercer tercio de esta faena y necesitamos, yo considero muy importante, ver este tema global que tú mencionas, ¿verdad? De progreso y cosas por el estilo, enfocarlo un poco a lo que tendríamos que hacer como mexicanos para no quedarnos, ahora sí que viendo pasar el tren del progreso. Bueno, yo creo que este es el aspecto donde tenemos que estar con mucha enjundia, estar no solamente las ganas de que el país
prospere, sino también las ideas de cómo hacerlo. México se tiene que integrar a la ruta de la seda. Eso es algo que necesita, no porque se nos ocurra, sino porque esto es el vehículo del desarrollo mundial, es conectarse a esa ruta. Ahora, hay algo muy importante, conectarse con esa ruta geográficamente. Tenemos en medio, digamos, Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que si el tema Ruta de la Seda es un proyecto chino chino, ruso, etcétera, europeo, de alguna manera, pues puede no ser muy aceptado por el concepto norteamericano, estadounidense en particular. Nosotros le dimos al inicio del gobierno de Andrés Manuel, le dimos una carta abierta en sus manos, donde nosotros planteamos en esa carta abierta, que se publicó y lo pueden ver en nuestras páginas de internet esa carta. Dinos cómo entramos a tu página de internet. Es muy fácil, tienen que poner en cualquier navegador larouchepac.com. Es el nombre de la RUSH, que es larouchepac, ¿no? PAC.com. Ahí hay esta sección en español, y en la sección en español ahí van a encontrar notas que hacemos continuamente y estudios. Esta carta es un pequeño folleto de unas 20 páginas, sí. Y lo que mostramos ahí que es la necesidad de que México, Estados Unidos y China pueden hacer una alianza, que es muy necesaria y tiene que ser así. Para muchos resulta imposible hablar de una verdadera cooperación con Estados Unidos, pero tenemos que remitirnos a la historia, no solo a la historia reciente. La historia entre México y Estados Unidos es una historia compleja, pero donde sí ha habido posibilidades de alianzas. Por ejemplo, la alianza Lincoln-Juárez le permitió a los gobiernos, que estábamos en guerra los dos, poder ganar esa guerra. México estaba en la guerra, pues casi la guerra de ocupación francesa, y los Estados Unidos la guerra de secesión. Entonces, pero los gobiernos pudieron colaborar, y en la medida que podían hacerlo, lo hicieron. Y resultó que México pudo restaurarse como república ante el intento de volvernos otra vez una colonia, en este caso austriaca, ¿no? Austrohúngara, pero se pudo hacer gracias al liderato, y no hay que cansar de decirlo, el visionario que fue Juárez. Y Lincoln. Entonces esa fue una alianza que funcionó, pero no fue la única. También tuvimos esta alianza entre Roosevelt y Lázaro Cárdenas, que fue fundamental para poderle dar al México recuperar el petróleo, que lo tenían, pues no lo tenía el gobierno de Estados Unidos, lo tenían las petroleras asociadas a Wall Street. El gobierno fungía solamente como lo que han hecho los financieros, claro, pero había que quitárselos a las petroleras. Y lo hizo Cárdenas con el respaldo de Roosevelt, porque la acción soberana de México fue respaldada por el gobierno de Roosevelt. Y hemos tenido también colaboración. López Mateos colaboró con Kennedy en la política de átomos para la paz, en la política de la política del desarrollo, del buen vecino, de manera que sí hay. Pero ahí entra lo que tú mencionabas, de los poderes fácticos, que por ejemplo en ese sentido una apertura norteamericana hacia México en este caso, o hacia otras latitudes, o hacia otras razas minoritarias, pues no fueron el mejor resultado para Kennedy. Sí, y Kennedy fue asesinado, hay que entenderlo, y lo asesinó el complejo militar industrial estadounidense, ¿no? Pero lo que tenemos que ver, qué bueno que lo mencionas, es que este año es tan importante porque hay un proceso que ya viene desde hace muchos años atrás de desplome de todo el sector financiero, especialmente occidental, donde lo que ha sido todo su funcionamiento es la creación de dinero artificial. Es una riqueza ficticia. No existen esas toneladas de dinero. Podemos decir que la banca JP Morgan o Bank of America o Wells Fargo, estos grandes megabancos, tienen mucho dinero. Sí lo tienen, pero su volumen de deuda supera cientos de veces lo que ellos tienen. Uh-huh. Y lo que tenemos ahora es que hay componentes que no se tenían en el pasado, de mecanismos de especulación tremendos, como las derivadas financieras.
Eso se inventó por Alan Greenspan cuando vino el crack del 87, pues no sabían qué hacer, entonces colocaron a Greenspan, este supuesto genio, y lo que hizo fue crear el problema, lo amplió. Y estas derivadas financieras es la forma más artificial de crear supuestamente riqueza. Riqueza financiera, pero no tiene un respaldo. Lo que tenemos ahorita es que hay muchos bancos que están en una quiebra técnica ya. O sea, no pueden respaldar el papel que emitieron. Tenemos el caso de Deutsche Bank. Es el principal banco alemán y uno de los más grandes del mundo, que todo el mundo sabe, está quebrado el banco. ¿Por qué no lo declaran en bancarrota? Porque afectaría a las propias industrias alemanas que tienen vinculación con el banco. Pero no se lo puede rescatar. En las condiciones actuales no lo pueden hacer. Tendrían que reformular toda la política bancaria. Y yo quisiera que pusiéramos, por favor, la siguiente diapositiva para que podamos ilustrar de qué estamos hablando. Es una foto que por favor, la siguiente. La siguiente diapositiva. Bueno, este es el informe que nosotros estamos presentando. Lo sacamos, es el segundo tomo, nos da mucho gusto poder presentarlo. Ese se llama La nueva ruta de la seda, ¿no? Se convierte en el puente terrestre mundial, un futuro compartido para la humanidad. Muy bien, esta es la alternativa que estamos presentando ante el derrumbe que no se puede postergar, es impostergable, del sector financiero. ¿Qué va a pasar en este año cuando empiecen los grandes bancos a tener que declarar su insolvencia? ¿Qué va a ocurrir? Los gobiernos van a tener que tomar acciones en cuestión de días, decisiones fuertes. El propio Trump, en sus promesas de campaña, dijo que él iba a revivir la ley Glass-Steagall de separación bancaria, que tendría que dedicarle varios programas, porque en México sería algo fundamental hacerlo, como en muchas naciones, que es la separación de los bancos. Actualmente se vive una banca universal que tiene todo el control, manejan casas de bolsa, manejan fondos de inversión, manejan afores, todo manejan. Y el problema de estos grandes bancos es que utilizan el dinero público para especular. Y esto es escandaloso, o sea, debería haber una separación como en el pasado ocurrió, donde hay una banca comercial, mercantil, donde el empresario, el comerciante va y atiende sus cuentas de desarrollo, y otra banca de inversión ajena, donde manejen sus propios fondos y hagan sus propias inversiones. Porque ¿qué es lo que pasa? Que esta banca toma el dinero que no le corresponde, especula, y las ganancias siempre son para ellos, y las pérdidas que han tenido las socializan y las conducen a través de los gobiernos y exigen rescates. En ese esquema, México, las fortalezas mexicanas que debían explotarse con mayor intensidad para estar más en el contexto mundial de desarrollo, de participación, ¿cuáles tendríamos que estar desarrollando en este momento? Muy bien. El gobierno de López Obrador, tiene que mostrar en este momento que tiene que ir efectivamente, el camino del desarrollo es el que tiene que hacerse, pero tiene que aprovechar esas fortalezas que el país tiene. Y una de ellas es que hay que desarrollar los grandes territorios que tenemos a través de los proyectos de infraestructura, gestión de agua, generación de energía, ferrocarriles, incluyendo la universidad, producción de alimentos a gran escala, particularmente granos. Tenemos que dejar de importar estas cantidades enormes de trigo, maíz, sorgo, etcétera. Muy bien, mi estimado Gerardo, pues se acaba el tiempo y lo único que me resta es entregarte un reconocimiento por tu participación y estaremos tocando estos interesantes temas en otros programas. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Astele.tv